sociedad por acciones. Ya. Las sociedades por acciones están reguladas en el Código de Comercio. Concretamente, la sociedad por acciones nace por la ley 20.190 del año 2007, que modifica, que en verdad habían una serie de normas que antiguamente estaban destinadas a las sociedades anónimas, y el Código de Comercio había derogado. Entonces todos estos artículos, muchos de estos artículos que habían sido derogados, los ocupa el legislador para crear estas sociedades por acciones. ¿Qué son estas sociedades por acciones? En primer lugar se dice que son un híbrido, una mezcla entre sociedades de personas y una sociedad de capital o sociedad anónima. Las sociedades de personas, lo más importante es lo que se llama el affectio societatis. Yo me asocio con alguien porque confío en mi socio, en mi socio. En cambio, en la sociedad anónima, como su nombre lo indica, son anónimas. No intereso yo, lo que interesa es el capital, las acciones que yo voy pudiendo adquirir de esa sociedad. La sociedad por acciones es una mezcla. Tiene elementos de sociedad anónima porque su capital se divide en acciones, pero tiene elementos de sociedad de personas, concretamente de responsabilidad limitada o empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Cuáles son esos? Que generalmente son de pocas personas, o incluso puede ser una sola persona que tenga el 100% de las acciones en que se ha dividido el capital. ¿Ya? Si tienen menos, o sea, hasta 3 accionistas, funcionan como sociedad de responsabilidad limitada, más bien. Si tienen más de 3 accionistas, entonces funcionan como una sociedad anónima. Esas son como las ideas básicas. ¿Para qué? Tal como señalábamos, y tal como acontece con todas estas personas jurídicas, un extracto tiene que ser publicado en el diario oficial y contiene un resumen de las menciones señaladas en el artículo 4 de la ley, que ustedes lo tienen a disposición. Tienen que abrir el código, perdón, me equivoqué. Ya. Tal como en todos los casos que en términos generales señalamos, la sociedad se forma, existe y se prueba por, por la escritura pública que se ha hecho y que se hizo ante notario, y el extracto que va a ser publicado en el diario oficial. O también, y solo en el caso de la sociedad por acciones, por un instrumento privado protocolizado. Ya les explicaba yo que la escritura pública es aquel instrumento público que se hace ante el notario y que éste incorpora dentro de su protocolo. Pues bien, en el caso de las sociedades por acciones, simplemente se puede protocolizar, no es necesario que sea redactado o como escritura pública, sino que el notario simplemente
incorpora este instrumento que hicieron las partes, los otorgantes, a su registro público o protocolo. ¿Ya? Y desde la fecha de la escritura o protocolización, tiene existencia legal la sociedad por acciones. Solo va a tener existencia tributaria desde el momento de iniciación de actividades. Es decir, recordemos los pasos. Primero redactamos los estatutos, después hicimos la escritura pública o protocolizamos, como en este caso, después publicamos el extracto, después lo inscribimos en el registro de comercio, después fuimos al Servicio de Impuestos Internos, nos otorgaron un RUT, que por regla general es provisorio, y recién ahí estamos en condiciones de iniciar actividades. A contar de este momento, tenemos existencia para efectos tributarios, pero para efectos jurídicos, la sociedad ha nacido con la escritura pública. ¿Ya? ¿Cuáles son los requisitos? Obviamente, el nombre de la sociedad. Antes decíamos que tenía que constituir la empresa individual de responsabilidad limitada, tenía que decir que precisamente lo que yo acabo de señalar, o decir EIRL. En este caso va a decir SPA, con la S mayúscula y la P minúscula. El objeto de la sociedad, como todas estas que estamos viendo, es siempre considerado mercantil, aunque los actos que realice no sean actos de comercio que señala el artículo 3º del Código de Comercio. Tal como habíamos indicado previamente, ¿cuál es la diferencia? Como veremos, con una sociedad de responsabilidad limitada y con una empresa individual de responsabilidad limitada, que el capital se divide en acciones y esas acciones pueden venderse, incluso pueden venderse por instrumento privado. No es necesario, como en el caso veremos de las sociedades de responsabilidad limitada, que sean por escritura pública. Se vende simplemente las acciones. Por ejemplo, el capital social de 10 millones de pesos se divide en 10.000 acciones de 1.000 pesos cada una. Yo soy dueño del 50%, es decir, de 5.000 acciones. Después vendo la mitad de mis acciones, 2.500, a un tercero, y ese se transforma automáticamente en miembro de esta sociedad, o más propiamente es dueño del capital, parte del capital social en que está dividida la sociedad. Tal como en los otros casos, la duración puede ser indefinida o es definida previamente. Si nada se dice, se entiende que es indefinida. Esas son las ideas básicas respecto de lo que son estas sociedades por acciones. Vamos a ver ahora el tercer tipo de acciones, perdón, de sociedades. Estas son las sociedades de responsabilidad limitada. Así como las sociedades por acciones son sociedades de capital, o sea, lo que importa aquí, lo central es el capital. No interesa a quién yo le venda. Ninguno de los socios puede decir, oiga, yo no quiero que este señor sea también socio. En las sociedades de responsabilidad limitada, lo que importan son precisamente los socios. Se rigen por un principio que se denomina affectio societatis, es decir, el sentimiento, la afección que yo tengo por mi socio.
La confianza, se dice que eso es un contrato de confianza. Yo no me asocio o formo una sociedad de responsabilidad limitada con cualquiera, sino solo con aquellas personas con las que tengo ciertos grados de confianza. ¿Ya? Entonces, otro elemento importante es que eventualmente para poder retirarme, por ejemplo, de la sociedad, como es un contrato de confianza, mi retiro no puede ser intempestivo, ni tampoco puedo venderle mis derechos sociales a quien estime pertinente, a menos que los estatutos expresamente lo permitieran. ¿Por qué? Porque es una sociedad donde importa el affectio societatis. ¿Ya? Adivinen, debe cumplir con formalidades. ¿Cuáles formalidades? Nuevamente, redacción de estatutos, escritura pública, extracto, publicación, inscripción en el registro de comercio del conservador. Y ahí están las normas básicas. Y ahí dice lo que acabamos de señalar. Tienen una limitante. No pueden, yo les había dicho, que todas estas empresas podían realizar todo aquello que no esté expresamente prohibido por la ley, la moral, las buenas costumbres o el orden público. Pero al decir la ley, precisamente la ley puede establecer limitaciones, tanto las leyes que regulan la propia sociedad, como es esta, la 3.918, que prohíbe desarrollar negocios financieros, bancarios, pero además lo prohíbe la ley de sociedades anónimas, pero además lo prohíbe la propia ley de bancos. Todas estas leyes establecen que los bancos tienen que ser sociedades anónimas. Pero les podría decir otros ejemplos. Por ejemplo, en materia lo vamos a ver, empresas de servicios transitorios. Perdón, es decir, hay empresas que surten de trabajadores a otras empresas y esas empresas tienen que tener un giro único. La ley establece expresamente qué modelos de empresa admite y cuáles no, que vamos a verlo en su momento. Todo esto ya en parte lo hemos dicho, fue una importante figura jurídica, porque hasta antes de estas sociedades de responsabilidad limitada que cumplieron 97 años, ya van a cumplir 100 años, en el ámbito jurídico son cosas nuevas, comparado con todo aquel tiempo en que se respondía totalmente de los bienes. Limitar la responsabilidad de los socios fue todo un impacto. De ahí la importancia, porque a partir de estas sociedades, que como su nombre lo indica, son de responsabilidad limitada, que la expresión responsabilidad limitada, lo hemos explicado varias veces, implica que vamos a responder solo de nuestro aporte y solo hasta el monto de nuestros aportes, que se identifica con los bienes, el patrimonio o el activo en concreto que va a tener esta sociedad. El que además, al momento de liquidarse, va a liquidarse conforme a las leyes que regulan la materia. ¿Cuáles leyes? El artículo 24, 72 y siguientes del Código Civil y las normas sobre liquidación, que a lo mejor les vamos a enviar si lo piden, la ley 20.720, que precisamente se refiere a la liquidación y reemprendimiento, lo que antes se llamaba ley de quiebras.
Entonces, antes que existiera estas sociedades de responsabilidad limitada, la responsabilidad era ilimitada. Las personas respondían con todos sus bienes, salvo los inembargables. Pero cuando se crea esta sociedad de responsabilidad limitada, nace una nueva persona jurídica. El Servicio de Impuestos Internos le otorga otro RUT, al igual que, como veíamos, en las empresas individuales de responsabilidad limitada y en la sociedad por acciones. Ya. Habíamos prometido también que íbamos a ver las microempresas familiares. Estas microempresas familiares fueron creadas por la ley 19.759 el año 2001. Y esta ley, a su vez, es una modificación a la ley de rentas municipales. O sea, y ahí podemos intuir un poquito para dónde va la micro, como se dice coloquialmente. Se trataba de, por una parte, darle la facilidad a las personas que por su localización no podían realizar una actividad económica pequeña, y por otra parte, que la municipalidad pudiera recaudar rentas. Entonces, en verdad, no constituyen un sujeto de derecho nuevo. No implican una limitación de responsabilidad. Como alguien ayer decía, la responsabilidad de la persona que tiene esta microempresa familiar es ilimitada. Pueden meterse a su casa y embargarle los bienes propios. La ventaja que tiene es que facilita su formación y gozan de los beneficios tributarios de las microempresas. ¿Por qué están regulados? Por una ley que fíjense que tiene solo 2 artículos, uno transitorio y un reglamento. Todo esto también se lo enviamos a ustedes. Se define esta microempresa familiar como aquella que la actividad económica constituya su giro y se ejerza en la casa familiar. Es el lugar lo que importa. No importa tanto el giro, importa un poco, es más limitada que el resto de las otras que hemos visto, pero tiene que ser en la casa familiar. Que en ella no laboren más de 5 personas ajenas a la familia y que el activo de la empresa, excluyendo el propio inmueble, no exceda de las 1000 UF. O sea, si las máquinas que tienen, no sé, puede ser un taller, hay varias posibilidades. Incluso les vamos a enviar un link donde sale en detalle estas empresas familiares, que nosotros no la recomendamos porque por el tema de la responsabilidad. No tienen responsabilidad limitada, sino que pueden en concreto embargarle los bienes propios. Porque es la misma persona el que es para efectos legales y tributarios la empresa. Entonces vamos a ahora a hablar básicamente de lo que es la empresa en un día. Tiempo. Ya. Mi amiga Sandra me pasó un torpedo y me dijo que era conveniente también que habláramos de cuál es el tiempo en constituirse. En constituirse, estamos hablando solo de constituirse como empresa, más allá del tema de la iniciación de actividades, que es lo que les permite a ustedes constituirse y generar el RUT. Les permite comprar,
que no es poco importante. Si ustedes van a emprender, necesitan comprar la maquinaria, los insumos, celebrar contratos, que es una forma también de celebrar, arrendar, etcétera. No es poco, pero para efectos tributarios, su existencia va a comenzar después que ustedes inician efectivamente las actividades. Bueno, el tiempo normal, estamos hablando sin pandemia, es más o menos 15 a 20 días. Hoy día serán un mes o 2 meses, no se sabe. En una situación tradicional, con los 5 pasos que vimos, recordemos: redacción de estatutos, escritura pública, extracto, publicación del extracto, inscripción en el registro de comercio del conservador de bienes raíces. La empresa en un día, como su nombre lo dice, en un día hace esto mismo. Valor jurídico, teórico de ambas, el mismo. Valor tributario de ambas, el mismo. En la práctica, como hemos señalado, puede que los bancos consideren que hay un poco más de seriedad en las empresas tradicionales o de forma de constitución tradicional que en las empresas en un día, pero desde el punto de vista jurídico son lo mismo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ya hemos enunciado? Lo hemos dicho, pero vamos a cumplir con el diseño del curso y vamos a decir que la ley 20.659 del 8 de febrero de 2030, del 2030 me estoy adelantando al tiempo, creó este sistema de creación de una empresa en un día que, como hemos señalado, facilita la constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales. En verdad, de no todas las sociedades comerciales, sino solo las que la misma ley establece. Y que para estos efectos nos interesan básicamente la empresa individual de responsabilidad limitada, la sociedad por acciones y la sociedad de responsabilidad limitada, y en menor medida la sociedad anónima abierta, que no la hemos enunciado, pero que, abierta, cerrada, que es la que permite también constituir en un día. Ya. Ya señalábamos que alguna gente pensaba que era otro tipo de sociedad. No, es un procedimiento de constituir cualquiera de las sociedades que hemos señalado. Crea un registro de empresas y sociedades de responsabilidad. Este es un registro único a nivel nacional y lo lleva el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Ya no están inscritas en cada conservador de bienes raíces, sino que en este registro. Lo hemos dicho hartas veces, no implica una sociedad distinta, un procedimiento distinto sí, más rápido, más fácil, más económico. La sociedad debe cumplir con todos los requisitos, o sea, para saber cuáles son los requisitos que tenemos que ir a cada ley que le hemos entregado a ustedes y ver en el artículo correspondiente, por ejemplo, en el 4º de la ley sobre empresa individual de responsabilidad limitada, cuáles son esos requisitos. Y aquí están las normas básicas de esta ley que me parece que también se las enviamos, si no las bajamos y se las enviamos. ¿Vale? La de la empresa en un día. Que me parece que enviaste. ¿Ya? Y aquí están las empresas que pueden acogerse. La individual de responsabilidad limitada, la de responsabilidad limitada, la sociedad anónima cerrada,
la sociedad anónima de garantía, que para estos efectos no tiene ninguna relevancia, la colectiva comercial, que tampoco la vamos a ver porque tiene responsabilidad ilimitada, así que no nos interesa, y todas estas otras, la otra siguiente, que tampoco la hemos visto, porque también tienen responsabilidad ilimitada. ¿A quién está dirigida? A las personas naturales y jurídicas, que necesito, en lo posible, firma electrónica avanzada. Si no la tengo, igual con la firma electrónica simple o y con la clave única la puedo crear. ¿Cuál es el costo? No tiene costos. Pero los que no tienen, los que no tienen, ¿verdad? Firma electrónica avanzada, tienen que pagar costos notariales. ¿Ya? Hay una serie de ventajas, es mucho más económica que la tradicional, cualquier persona puede constituirla, para eso ingresa a la clave única, tiene que elegir obviamente el tipo de sociedad que va a constituir, llenar el formulario queda guardado, eso arroja un número o código, luego hay que ir a la notaría, o si tengo firma electrónica avanzada, la puedo enviar por electrónicamente este número o código que el sistema me arroja. Y además el registro está conectado directamente con impuestos internos y por lo tanto me otorga automáticamente el RUT. Y aquí están los pasos para constituir esta empresa en un día. Son las 8 casi. Vamos a descansar 10 minutos y vamos a dejar puesto, o sea, vamos a preparar en ese tiempo todo para ojalá no tener problemas y poder ir constituyendo, vamos a idear una empresa en un día. Pero antes que eso, antes del descanso, vamos a preguntar si hay alguna consulta en el chat, si se quiere hacer alguna consulta verbalmente, o en su defecto, yo voy a preguntar. Así que creo que es mejor para ustedes que consulten, porque si no, pueden salir rifados. Javiera Seguel está levantando las manos, si la pueden conectar, por favor. Dicen. Mire, lo he escuchado en reiteradas oportunidades hablarnos de la firma electrónica. Sí. ¿Es conveniente sacar una avanzada, ya que en impuestos internos también requieren muchas veces de ese tipo de firma para lo que son la emisión de facturas y ese tipo de cosas? Mi pregunta es, bueno, ¿es conveniente tenerla? mire, Invertir en el fondo en ella, porque tiene un costo. va a depender, mire, respecto de esto es muy relativo, porque como se dice vulgarmente, acá cada cual sabe dónde le aprieta el zapato. Hay muchas, creo que hay firmas electrónicas avanzadas que pueden otorgarlas por muy corto plazo y son baratas. Hay otras que pueden, le pueden otorgar a usted por un par de años y obviamente el precio es mucho mayor. Entonces, en lo personal, hay muchos colegas que tienen firma electrónica avanzada. Cuando en el caso nuestro, por ejemplo, si la persona tiene firma electrónica avanzada, entonces el patrocinio y poder, por ejemplo, basta con que se constituya con la firma electrónica avanzada. Pero cada vez los trámites se están haciendo
más fáciles. Quizá hoy día, por el tema de ir a una notaría, convengan a lo mejor, hay que hacer colas, qué sé yo, en la notaría, y convenga una firma electrónica avanzada, pero yo no le podría decir si le conviene o no le conviene. Pero va a depender, yo creo, del precio y de la cantidad de trámites que se vaya a necesitar. Me soplan de nuevo que hay unas ofertas por ahí de que ofrecen incluso firma avanzada de 1.000 pesos por un día. ¿Ya? Hasta 3 años. Entonces, la respuesta no es categórica, sino que es condicional, va a depender de la situación de cada persona. No sé si queda respondida gracias, Javier. ¿Más preguntas? Si no, yo voy a rifar. Es que me interesa saber si se está entendiendo. Entonces voy a preguntar, voy a hacerles un par de preguntas, por favor. Les pido, creo que tengo facultades para eso. Le voy a preguntar a L. Rocha. Si pueden abrir su micrófono, por favor. No sé quién es L. Rocha, si es señor o señorita, señora. Se encuentra... Si pueden abrirle el micrófono a Rocha, por favor. Abandonó el chat. Oh, esa no es la idea. Ya, si no importa, miren, entonces lo que vamos a hacer es que si alguien no quiere contestar, está en su pleno derecho, ¿ya? Pero ¿por qué hago esto? Porque me interesa saber si se ha entendido. Igual hay hartos conceptos, no se va a preguntar, ustedes no tienen ninguna obligación de hacer ninguna pregunta, perdón, ninguna prueba. Esto no tiene certificación, pero no tiene ninguna exigencia adicional al gobierno, al Estado chileno. Le importa que ustedes puedan aprender, porque a la sociedad chilena le interesa que haya buenos emprendedores, a la sociedad chilena. Por lo tanto, si en el fondo les incomoda que yo les pueda preguntar, bueno, primero les pido disculpas de antemano, y segundo, no es la idea. Si alguien no sabe algo, de hecho, yo no sé muchas cosas y hemos tenido que consultar al respecto. ¿Ya? Espero sí que se esté entendiendo. Para eso les pido que... Hola, tengo una consulta. Hilda, mucho gusto, de buenas tardes. Clarisa Valladares también está haciendo una consulta, dice, los estatutos por el chat. La voy a leer. Estudiamos en la misma escuela, no sé si se acuerda de mí. Clarisa, los estatutos para crear una empresa Clarisa, debe crear un contador o alguien capacitado para hacerlo. Bueno, yo tengo una pregunta muy parecida a la de ella. Ya, es lo que no lo escuché bien. Mire, mi consulta es si cuando uno crea una empresa tiene que tener a un contador y a un abogado para que lo asesore de forma continua y que gastar en eso, o uno podría llevar uno. La respuesta es que legalmente no hay ninguna obligación, cero obligación. ¿Ya? Esa es la respuesta. Pero dicen que lo barato siempre cuesta caro. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, usted perfectamente puede hacer, y de hecho la idea es que aprendan acá, crear su empresa en un día. Y puede hacer todos los trámites sola. Pero al momento de a lo mejor ir al banco,
va a aparecerle que no cumplió con todos los requisitos que la ley señala, o que tiene algún problema de índole tributario, no porque usted haya actuado de mala fe, porque, por ejemplo, les cuento el caso concreto, una empresa le empezó a ir muy bien, y de repente el impuesto interno citó es que dicta una resolución y convoca a la persona para que le explique ciertas cosas y le dijo, mire, usted tiene tantas ganancias y me está tributando tanto. ¿Cómo puede ser esto? No, pues si yo soy este tipo de empresa, soy microempresario, qué sé yo. No, porque usted ya dejó de ser un microempresario porque pasó el número de ventas. ¿Y cómo se hace esto? No, pero si yo este mes vendí tanto, no, pero si esto es anual. Y por lo tanto usted ahora va a tener que pagar tanta multa. Entonces, otra cosa. Si usted no tiene ¿cómo se llama? Un contador, ojalá más que un contador, un asesor tributario, pero si no tiene a lo menos un contador, ¿quién le va a llevar los libros, aunque sean básicos, que se establecen en el sistema de contabilidad simplificada, que lo más probable es que ustedes tengan? Eso en el ámbito contable tributario. Pero más grave que eso, más grave. Resulta que ustedes tienen su negocio, no lo han constituido como empresa. Y resulta que lo que Marcos te roba, y yo también lo señalé ayer, un señor, ustedes lo contratan y le hacen, supónganse primero que no le hacen contrato. ¿Por qué? Porque él se los pidió para que no le descuenten cotizaciones previsionales. Eso funciona perfecto hasta el momento en que se termina la relación laboral, porque ahí es muy probable que este señor demande indemnización sustitutiva de aviso previo, indemnización por año del servicio, cotizaciones previsionales, ley Bustos, etc. No crean que es teórico, es absolutamente real. Otra posibilidad, ya constituyeron bien la sociedad, hicieron un contrato, pero el contrato tiene algunas falencias. Resulta que no establece claramente, pues estos contratos, venden modelos de contrato, ustedes van y lo llenan, pero el contrato no establece claramente las funciones. Puede generarse otro problema. El trabajador comete una falta, ustedes no lo amonestan o lo amonestan verbalmente. No, es mejor amonestarlo enviando copia a la inspección del trabajo y que esa amonestación esté bien redactada. Y lo peor de todo, le hicieron bien el contrato, le hicieron bien, y constituyeron bien la sociedad, le hicieron bien el contrato, le pagaron todo lo que correspondía según ustedes. Y resulta que lo despiden. Pero resulta que la carta, que la inmensa mayoría de las cartas, y ahí sí que la sugerencia es contratar un abogado, y ojalá un abogado que sepa de derecho laboral, porque la mayoría de los juicios y que la mayoría de los micro, pequeños e incluso medianos empresarios pagan, ¿cómo se dice? Pagan el noviciado. Pagan el noviciado. Y en este punto, por lo menos, la primera demanda laboral la pierden cuando no han tenido abogado antes. De tal manera que no siendo obligatorio, es recomendable. Esa es la respuesta. Ya. Entonces, ahora sí, ¿queda alguna pregunta más, Vicente? ¿O hay alguien más que quiera preguntar? Profesor, yo quisiera hacer una consulta.
Yasna, por favor. No sé si será tan revelante a lo que usted nos ha hablado, pero quisiera saber por qué las empresas que pagan solamente PPM son tan poco atractivos ante los bancos. A ver. Porque por los fines de lucro, todo el mundo, como dice, no sé si usted conoce Los Prisioneros, hay una canción que se llama "Quieren dinero", todo el mundo quiere dinero. Entonces, el banco es esencialmente una entidad de fines de lucro, pero por excelencia. Y si usted tiene poco capital, pocas posibilidades de garantía, un indicio de eso es que su pago provisional mensual es bajo y al final va a pagar solamente eso, porque con el pago provisional va a alcanzar a cubrirse totalmente el impuesto que usted debía pagar. O sea, para el banco, usted no es atractiva por ser pequeña. Es que no, por ejemplo, yo le hablo no es de una empresa pequeña, yo le hablo, por ejemplo, de una empresa que figura desde los 7 a 14 millones más o menos de facturación mensual. Eso sería, si están... Es una empresa de transporte. 120 millones. Por eso es la consulta, porque por lo general siempre... ¿Es una empresa de transporte, me dice usted? Sí, es una empresa de transporte de responsabilidad limitada, que la cual Ya. nosotros, por ¿Y los ejemplo, camiones yo son soy propios? socia minoritaria de la sociedad, y es una sociedad familiar, como usted lo ha hablado reiteradas oportunidades, y nosotros, por ejemplo, pagamos solamente el PPM. Sí, pues. Tenemos cuenta en un banco. Pero quiero hacerle algunas preguntas concretas. Es una sociedad de transporte, ¿verdad? Transporte de carga, ¿verdad? Transporte de pasajeros. De pasajeros. Es una empresa de radiotaxi. Ya, y los radiotaxis son propios o hay asociados? Prestación de servicios. Somos una empresa de administración de responsabilidad limitada. O sea, nosotros solamente administramos la empresa, hacemos lo que es el funcionamiento con tener convenios con varias empresas de la misma ciudad de Talca, y cobramos una administración, un costo administrativo mensual para que los conductores o los dueños de vehículos nos presten servicio para poder atender a las empresas que nosotros tenemos convenio. Mire, voy a aventurar la respuesta, voy a aventurarla, pero el tema es que a los bancos les interesan las garantías. Y ustedes trabajan básicamente, me imagino, por lo que usted me señala, con taxis que pertenecen a otras personas. Entonces, pese a que sus ingresos no son bajos, la empresa no tiene un capital físico sobre el cual hacer efectiva eventualmente una responsabilidad tan grande, y por lo tanto la garantía para el banco es relativamente baja, por eso para el banco no debiera ser atractiva. Esa es mi teoría sobre el asunto. Ya, más que nada porque debe ser también porque es como un juego más difícil de apostar por ser una empresa que viene en un rubro variable, porque al no pagar un IVA ya no se considera tanto el 19%, mucho mayor al 1%. Sí, sí, y más encima hay restitución de impuestos y todo eso. Exacto. Pero esa es la razón. Listo. Muchas gracias. Que esté bien. Asesorarse para poder estudiarse. Sí. ¿Hay alguien preguntando más? Sí, yo voy a contarle un poco la experiencia desde el punto de vista bancario. Yo trabajé 5 años en banco. Ah, maravilloso. Que para los bancos las empresas tienen que tener un aproximado de venta anual de 60 millones, como para ser, entre comillas, potencial cliente de esta empresa.
Muchas veces sucede que las empresas están limpias, pero lamentablemente sus socios, ya sean los dueños o las personas que participan dentro de ella, tienen por ahí alguna yayita, y eso hace que, aunque sean empresas de responsabilidad limitada con un RUT diferente, de todas maneras no se les aperture cuenta o tengan mayores problemas por el hecho de que la persona natural tiene algún trama. Entonces, la mayoría de estas empresas en un día, como usted nos nombra, abren cuenta, más que una cuenta, es una chequera electrónica dentro del Banco del Estado, que le da mayor facultad para poder, un tema de depósitos y de giro y ese tipo de cosas. Y a medida que va pasando el tiempo, el banco les ofrece una, entre comillas, cuenta corriente. ¿Por qué digo entre comillas? Porque es un producto con un nombre sin las atribuciones como tal. No tiene una línea sobre giro, no tiene tarjetas asociadas. Para poder llegar a tener esos productos, tiene que llegar a una cierta facturación anual. Exacto, exactamente, Javiera. Muchas gracias. Efectivamente es así, pues. Nosotros tenemos una cuenta, pero si no tienes efectivo, no tienes plata en la cuenta, no puedes hacer de uso de ella porque no te dan la línea de crédito, independiente el movimiento que puedas efectuar en el mes o durante el año. Muchas gracias, Javiera. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ya. Entonces, detendríamos la clase por 7 minutos para preparar enviamos